Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía para sumergirnos en una historia épica, una de esas que te atrapa y no te suelta hasta el final. Y es que hoy, por petición popular, vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de Amor turco, la historia épica de Burak y Neslihan. Así es, vamos a desmenuzar esta trama que ha conquistado corazones en todo el mundo. Vamos a hablar de sus personajes, sus giros argumentales, sus momentos inolvidables y, por supuesto, de esa química arrolladora que tienen Burak y Neslihan. Si son fans de las novelas turcas, saben que la química en pantalla es clave, y en este caso tenemos una explosión. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones. Y antes de que empecemos, un recordatorio rápido: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, reseñas, y todos los chismes del mundo de las series turcas que preparamos. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a ello. La historia de Burak y Neslihan, como muchas historias de amor, comienza con un encuentro, digamos, no muy romántico. De hecho, podríamos catalogarlo de desastroso. Burak, un hombre de negocios exitoso, apuesto y, digamos, con un ego del tamaño de Estambul, conoce a Neslihan, una joven inteligente y soñadora y con una vida muy diferente a la suya. Él acostumbrado a la vida de lujos, ella, una mujer luchadora que busca el éxito a través del trabajo duro. Su primer encuentro es, como dije, un desastre. Un malentendido, un cruce de caminos, y ya tenemos la chispa que enciende la mecha de esta historia. La típica situación de odio a primera vista, que, como sabemos por experiencia, suele ser el preludio de un amor inmenso. A partir de este punto, la historia se desarrolla como un buen vino turco, con capas, matices y sorpresas que te mantienen pegado a la pantalla. Pero, ¿quiénes son realmente Burak y Neslihan? ¿Qué los hace tan especiales y que los convierte en una pareja inolvidable? Vamos a profundizar un poco más en los personajes que dan vida a esta apasionante historia. Burak, el hombre con un corazón bajo la coraza. Burak, interpretado magistralmente, es el arquetipo del hombre exitoso y poderoso. Es dueño de una gran empresa, tiene dinero, un carisma innegable y un porte que atrae miradas. A primera vista parece tenerlo todo: una vida de lujos, una agenda repleta de compromisos y una confianza en sí mismo que roza la arrogancia. Sin embargo, bajo esa coraza de frialdad y autosuficiencia, se esconde un hombre con heridas del pasado, con miedos e inseguridades que lo hacen vulnerable. Burak carga con la presión de mantener el imperio familiar, de cumplir con las expectativas de su padre, y de lidiar con las intrigas y ambiciones de quienes lo rodean. La soledad es su compañera constante y, aunque se rodea de personas, pocas son las que realmente lo conocen y lo comprenden. Su corazón, a pesar de todo, anhela el amor, la conexión genuina, la aceptación incondicional. A lo largo de la serie, vemos la evolución de Burak. Su encuentro con Neslihan es el catalizador que despierta en él la capacidad de amar y de ser amado. La joven, con su autenticidad, su sencillez y su determinación, logra ver más allá de la fachada de hombre exitoso, y descubre la nobleza y la bondad que se esconden en su interior. Burak, a su vez, aprende a valorar la sinceridad, la lealtad, y a despojarse de las máscaras que ha usado durante años para protegerse del mundo. Aprende a ser vulnerable, a confiar en alguien, y a permitir que el amor lo transforme. Neslihan, la lucha constante por un sueño. Neslihan, interpretada por la talentosa, es el contrapunto perfecto de Burak. Es una joven llena de energía, de sueños y de una determinación inquebrantable. Proviene de una familia humilde, pero eso no la detiene en su búsqueda del éxito y la felicidad. Trabaja arduamente para lograr sus metas, y su inteligencia, su perseverancia y su espíritu luchador son sus mayores armas. Neslihan es una mujer con principios, con valores sólidos y con una gran capacidad de amar. No se deja deslumbrar por el dinero ni por el poder, y busca un amor basado en la autenticidad, en el respeto y en la conexión emocional. Su encuentro con Burak, aunque inicialmente desastroso, es el inicio de un viaje que cambiará su vida para siempre. A medida que la historia avanza, Neslihan se enfrenta a numerosos desafíos. Debe lidiar con la oposición de las familias, con las intrigas de los rivales, y con los secretos del pasado que amenazan con destruir su relación con Burak.
Sin embargo, su fuerza interior y su amor incondicional la ayudan a superar cada obstáculo. Aprende a confiar en Burak, a perdonar sus errores, y a luchar por su amor con todas sus fuerzas. Neslihan se convierte en un ejemplo a seguir para muchas mujeres, demostrando que la perseverancia, la honestidad y el amor verdadero pueden vencer cualquier adversidad. *** La química innegable, el secreto del éxito ***. Uno de los factores clave que convierten a Amor Turco en una serie exitosa es, sin duda, la química entre los actores que interpretan a Burak y Neslihan. La conexión entre ellos es palpable, evidente en cada mirada, en cada gesto, en cada escena. Se nota la complicidad, la conexión emocional, y esa chispa que hace que el espectador se crea la historia por completo. Esa química no es algo que se pueda fingir. Es el resultado de una combinación de talento, de profesionalismo y posiblemente, de una conexión personal que trasciende la pantalla. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, la intensidad de sus escenas románticas, todo contribuye a crear una atmósfera de pasión y de deseo que atrapa al espectador y lo sumerge en la historia. En muchas ocasiones, la química entre los actores es el ingrediente secreto que eleva una serie de buena a excelente. En el caso de Amor Turco, la química entre es la columna vertebral de la historia. Es lo que permite que el espectador se identifique con los personajes, que sufra con sus problemas, que celebre sus victorias y que crea en la posibilidad del amor verdadero. *** Los giros argumentales que mantienen la tensión ***. Las novelas turcas son conocidas por sus giros argumentales inesperados, por sus secretos que salen a la luz en el momento menos oportuno, y por sus rivalidades que ponen a prueba el amor de los protagonistas. Amor Turco no es la excepción. La serie está llena de giros que mantienen al espectador pegado a la pantalla, ansioso por descubrir qué sucederá a continuación. Uno de los recursos más utilizados en la serie es la revelación de secretos del pasado. Secretos familiares, secretos empresariales, secretos que amenazan con destruir la relación entre Burak y Neslihan. Estos secretos suelen salir a la luz en los momentos de mayor felicidad, generando conflictos y separaciones que ponen a prueba el amor de los protagonistas. Otro elemento clave son los rivales, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Rivalidades amorosas que buscan separar a Burak y Neslihan, y rivalidades empresariales que ponen en peligro el éxito de Burak y de su empresa. Estos rivales son personajes complejos, con sus propias motivaciones y con sus propios intereses, lo que añade una capa de complejidad a la historia. Los guionistas de Amor Turco saben cómo mantener el suspenso, cómo crear tensión y cómo jugar con las emociones del espectador. Utilizan los giros argumentales de manera inteligente sin abusar de ellos, y siempre al servicio de la historia y de la evolución de los personajes. *** Momentos inolvidables, escenas que quedan grabadas en la memoria ***. A lo largo de la serie hay escenas que se convierten en momentos icónicos, en escenas que definen la relación de Burak y Neslihan y que quedan grabadas en la memoria de los espectadores. El primer encuentro desastroso La serie comienza con un encuentro caótico y lleno de malentendidos entre Burak y Neslihan. Este primer encuentro, marcado por el choque de personalidades y por la antipatía mutua, es el punto de partida de la historia de amor. Los primeros coqueteos A pesar de la aparente antipatía, la atracción entre Burak y Neslihan es innegable. Las miradas cómplices, los coqueteos sutiles y los momentos de tensión romántica son constantes en la serie. La confesión de amor La escena en la que Burak y Neslihan confiesan sus sentimientos es un momento cumbre de la serie. Es un momento de vulnerabilidad, de sinceridad y de entrega total. Los besos apasionados Los besos entre Burak y Neslihan son escenas llenas de pasión y de deseo. La química entre los actores se hace evidente en estos momentos, y el espectador se siente completamente inmerso en la historia. Las peleas épicas Las peleas entre Burak y Neslihan son momentos de tensión y de drama. Son escenas en las que se ponen a prueba los sentimientos de los protagonistas y en las que se enfrentan a sus miedos e inseguridades. Las escenas románticas Amor Turco está llena de escenas románticas que hacen suspirar a los espectadores. Cenas a la luz de las velas, paseos por la playa, viajes románticos, todos estos momentos contribuyen a crear una atmósfera de amor y de felicidad. Temas importantes, más allá de la historia de amor
Si bien Amor Turco es una historia de amor, la serie también aborda temas importantes que la hacen más profunda y significativa. ***** La lucha por la igualdad **** Neslihan, con su fuerza de voluntad y su deseo de superación, es un ejemplo a seguir para muchas mujeres. La serie aborda la lucha por la igualdad de género, mostrando la importancia de que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. La importancia de la familia La familia es un tema recurrente en la serie. Se muestra la importancia de los lazos familiares, tanto los positivos como los negativos, y cómo influyen en la vida de los personajes. El valor de la perseverancia Neslihan, con su determinación y su capacidad de superar obstáculos, es un ejemplo de perseverancia. La serie transmite el mensaje de que con esfuerzo y dedicación, se pueden lograr los sueños. La crítica a la sociedad La serie también critica ciertos aspectos de la sociedad, como la ambición desmedida, la superficialidad y la importancia dada a las apariencias. La ambientación impecable, un viaje visual Las novelas turcas son conocidas por su impecable producción, y Amor Turco no es una excepción. La serie está ambientada en la vibrante ciudad de Estambul, con sus paisajes espectaculares, sus mansiones lujosas y sus barrios con encanto. La elección de las locaciones es cuidadosa. Se muestran tanto la vida de lujo de los ricos como la vida más humilde de los personajes de clase media. La vestimenta es elegante y sofisticada, y la banda sonora es conmovedora y te transporta directamente a la historia. Todo está cuidado al detalle, desde la iluminación hasta la fotografía, creando una atmósfera visualmente atractiva y que complementa la historia. El final, un cierre esperanzador A medida que la trama avanza, la relación de Burak y Neslihan se enfrenta a pruebas cada vez más duras. Hay traiciones, separaciones y momentos en los que parece que el amor no es suficiente. Sin embargo, como en toda buena historia de amor, el final es esperanzador. Un final que nos recuerda que a pesar de las dificultades, el amor verdadero siempre encuentra su camino. El final de Amor Turco es un cierre que satisface al espectador. Los personajes han crecido, han aprendido lecciones importantes y han encontrado la felicidad. Es un final que celebra el poder del amor, la importancia de la familia y la perseverancia. Conclusión, un clásico de las novelas turcas En resumen, Amor Turco, la historia épica de Burak y Neslihan, es mucho más que una simple telenovela. Es una historia que te atrapa desde el primer episodio con personajes entrañables, giros argumentales inesperados y una química innegable entre sus protagonistas. Es una historia que te hace reír, llorar y sobre todo, creer en el poder del amor. Es una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo y que, sin duda, se ha convertido en un clásico de las novelas turcas. Si aún no has visto esta serie, te la recomiendo encarecidamente. Prepárate para sumergirte en un mundo de emociones, de pasión y de drama. Prepárate para enamorarte de Burak y Neslihan, y para vivir con ellos una historia inolvidable. Y para todos los que ya son fans de Amor Turco, cuéntenme en los comentarios cuál fue su escena favorita, qué momentos les emocionaron más. ¿Qué es lo que más les gusta de esta serie? Estoy deseando leer sus opiniones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya recordado por qué amamos tanto las novelas turcas. No olviden dejar sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias sobre qué otras novelas turcas les gustaría que analicemos en el canal. Siempre estoy leyendo y respondiendo, así que no duden en participar. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y mucho más chisme del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Chao, chao.